Gente, ¿cómo andan? Buen lunes, buen comienzo de semana, otro video más. Habíamos dicho que en Bitcoin podíamos ver alguna que otra vela roja. En los últimos videos estuvimos hablando de una posible proyección bajista para Bitcoin, pero que esto no nos tenía que asustar bajo ningún punto de vista. No obstante, quiero que analicemos si esta vela es una vela de continuación bajista, es decir, si vamos a ver que esta media de 10 periodos sea vulnerada por el precio de Bitcoin y nos acerquemos quizá a una media de 55, o si en el corto plazo lo que vamos a ver es algo distinto. Entonces, quiero que analicemos esta caída, quiero que analicemos un gráfico de 4 horas, porque el patrón en 4 horas a nosotros ya nos tiene que hacer acordar a un patrón que en otra temporalidad estuvimos teniendo hace rato, o mejor dicho, hace poco tiempo, y que nos puede estar diciendo el futuro cercano de Bitcoin. ¿Y qué significa que sea un gráfico de 4 horas? Significa que cada una de estas velas japonesas que estoy marcando con la línea punteada representa un marco de tiempo de justamente 4 horas. Es decir, si yo agarro 2 velas estarían siendo 8 horas, si yo agarro 3 velas estarían siendo 12 horas, y si las matemáticas no me fallan, 6 velas estarían representando un día. Entonces, en el lapso de tiempo en el cual se dé este desarrollo, ya sea bajista o alcista, podemos ver que transcurra uno como máximo un día y medio para ver el resultado de esa proyección, ya sea bajista o alcista. Entonces, primero vamos a un gráfico de 4 horas y tratemos de repasar. Tratemos de entender a qué me refiero con esto de que hay un patrón que me hace acordar mucho a este mismo patrón que estamos teniendo. Yo creo igualmente que la gente que me sigue hace bastante y que ya tiene o empieza a tener un poco más de práctica, un poco más, como se dice acá en Argentina, de cancha, en lo que es encontrar patrones, identificar patrones, entender si esos patrones probabilísticamente o estadísticamente pueden ser de entrada o de salida o de no entrada al mercado. Primeramente, monitor bajista por la parte de abajo. Monitor bajista, se desarrolla todo ese monitor bajista, tanto el valle verde oscuro como el valle rojo, que es el tiempo en el cual Bitcoin tendría que caer con fuerza si es que lo tiene que hacer, y durante todo ese tiempo el precio cae, sí. A ver, cae porque antes estábamos, cuando empezó el patrón estábamos en 99.200 en máximos históricos, y hoy estamos en 95.200. Cayó unos $4.000. Ahora, ¿cómo fue esa caída? ¿En qué lapso de tiempo se dio esa caída? ¿Fue una caída fuerte o fue una caída en forma de ondas, la cual tardó en caer en función al tiempo? ¿Tardó en caer? Bueno, para mí sí, al menos para mí el precio no cayó rápido, el precio cayó lento. Recién se encarga, y creo que este detalle es fundamental, recién se encarga de tocar la media de 55 acá. Y si nosotros bajamos y vemos cómo está el monitor, cuando el precio se encargó de tocar esa media de 55, vemos que el monitor ya se desarrolló, o al menos se desarrolló su valle verde oscuro y una parte del valle rojo. Recién en ese momento, recién cuando pasa gran cantidad de tiempo para que Bitcoin tenga que caer con fuerza el precio, ahí se le ocurre tocar la media de 55. Y esto a mí me hace acordar mucho, y ahora nos vamos a ir a un gráfico semanal, me hace acordar mucho a este patrón que tuvimos en un gráfico semanal, en el cual, si nosotros observamos con detalle, el precio toca la media en esta situación en la cual también había pasado gran parte del tiempo, se había desarrollado en proporción un valle rojo muy similar al que tenemos hoy por hoy en gráfico de 4 horas, y recién ahí el precio tocó una media de 55. ¿Cómo se desarrolló ese patrón posteriormente? De forma claramente alcista. Y esto, si ustedes me siguen hace bastante, sabrán que dije que esta proyección era alcista en estos momentos, cuando estábamos en 54.000. Por otro lado, analicemos que caemos de una forma muy pero muy parecida a la cual estamos cayendo hoy en gráfico de 4 horas. Caemos lento, no caemos de repente, no caemos rápido, caemos en forma de ondas, con sus respectivas ondas bajistas y ondas alcistas, y el precio tarda aproximadamente en un gráfico semanal 18 velas en caer. Hoy en día en un gráfico de 4 horas, si nosotros analizamos desde el comienzo del patrón hasta el precio actual, también estamos tardando en caer o en tocar la media de 55, 18, 19 velas japonesas. Entonces, el patrón es muy pero muy similar, si es que no es igual. La única diferencia que estaría encontrando es que hoy por hoy tenemos un ADX positivo. En el gráfico semanal ese ADX positivo no lo teníamos. Es decir, el ADX recién se pone positivo cuando estábamos subiendo a máximos. Era un ADX positivo que representaba la subida, no la caída. No obstante, para mí eso no es una gran diferencia. Yo en lo que le presto atención a este patrón es al tiempo, a la forma en la cual cayó el precio, pero fundamentalmente al tiempo que tardó en caer. Cuando el precio tarda mucho tiempo en caer es que no tiene ganas de caer, es que toda la gente, al menos hasta ahora y hasta el día de hoy, toda la gente que estuvo comprando en zonas de 91.000 a corto plazo, toda la gente que en temporalidades cortas, que pensando en ganar de hoy para mañana o de mañana para pasado, y que hizo algún tipo de compras, repito, a corto plazo, para que el precio siga subiendo un poco más, acá no tiene grandes intenciones de tomar ganancia, es verdad. Si el precio cayó un poco es porque algo se vendió. Ahora, no es una caída que a mí me haga pensar que el precio va a romper esta media de 55 ahora,
en este momento, o hoy, mañana o pasado, y se va a ir quizá a $90.000 a partir de acá. Mi proyección principal no es esa. ¿Por qué? Por lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Eso quiere decir que el precio de Bitcoin a partir de acá va a subir y se va a ir a 140.000? No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que a mí no me queda otra opción que a partir de acá dejar esta flecha. ¿Por qué? Por todo lo que estuvimos explicando anteriormente, por cómo cayó el precio, porque tardó en hacerlo, porque es un patrón muy pero muy similar al de un gráfico semanal y el patrón en el gráfico semanal se terminó desarrollando de manera alcista, entonces proyección en gráfico de 4 horas para mí, ya sea a partir del precio actual o levemente por debajo de la media de 55, es una proyección alcista. Ahora, tema stop loss. Yo voy a entrar con una pequeña posición, no en futuros, sí en spot, en el precio actual en Bitcoin. Ahora, yo no voy a usar stop loss. ¿Por qué? Primeramente porque estoy en spot. Es decir, si el precio cae, yo sigo teniendo la misma cantidad de Bitcoins. Y segundo, porque para mí estamos en un bull run. Entonces, lo peor que puede pasar es que el precio a partir de acá se vaya quizá cerca de esta zona de volumen, de este perfil de volumen que tenemos, por los 89.000 o 90.000. Y ahí lo que estaría pensando quizá ya sería hacer alguna que otra compra en alguna cripto o en algunas de las criptos que estuvimos analizando en el último video para los miembros de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí cualquier retroceso que haya, ya sea en Bitcoin o en criptos, sea hasta el precio actual, o sea, quizá hasta los 91.000, para mí va a ser para seguir subiendo. Entonces, ante esa visión del mercado, yo prefiero ir en spot y sin stop loss. ¿Estoy recomendando hacer eso? No, no estoy diciendo que vos tengas que hacer exactamente lo mismo. Si vos querés poner stop loss, hacelo. Ahora, en momentos tan especulativos del mercado, yo si pongo stop loss me arriesgo a que haya un mechazo fuerte, quizá un mechazo a partir de acá y que llegue hasta los 91.346, que agarre todas estas órdenes que vemos acá de compra, todo este perfil de volumen grande con grandes barras amarillas que está por debajo del precio actual, representa órdenes de compra. Entonces yo me arriesgo a que el precio deje un mechazo en toda esta zona y empiece a subir y a mí me agarre el stop loss, se me vendan pérdida, el precio comienza a subir. Por eso es que prefiero ir sin stop loss por una cuestión también, reitero, del contexto del mercado. Para mí estamos en bull run, entonces cualquier retroceso va a ser para seguir subiendo. Ahora, proyección principal, mi proyección principal es que a partir de acá es para arriba. ¿Eso puede pasar o no? Ahora, mi proyección principal es que a partir de acá sube el precio. ¿Voy a ir con el 100% de mi capital? ¿Con el 100% de los dólares que tengo? Claramente no. Agarro una porción de liquidez que tengo y que tomé de alguna ganancia en criptos, como por ejemplo de ADA que subió bastante y en la cual para mí tenemos principalmente que estar tomando un 10-15% de ganancia. Bueno, agarro esa ganancia que tomé nada y puedo pensar en invertirla en Bitcoin en esta potencial entrada en 4 horas. Si sigue cayendo, compro un poco más, ya sea de Bitcoin o de algún que otro proyecto que me interese para la supuesta alt season que estamos teniendo. Que para mí es alt season, sí. Ahora, cuidado con pensar que se van a dar 20.000% de rentabilidad en ADA, que está totalmente capitalizada y a la cual no le es fácil subir un 20.000%, porque yo ya vi gente que está poniendo targets en ADA de un, no sé si 20.000%, pero sí de un 3.000, de un por 30, un por 20, cosas que para mí a partir de los precios actuales no son muy posibles. No obstante, concentrémonos en lo que estamos hablando. Entrada en Bitcoin, para mí sí. Stop loss queda bajo tu responsabilidad. Lo importante acá no es tanto dónde vas a poner el stop loss, sino dividir bien el capital. Si vos tenés mucha liquidez, no vayas con el 100% de capital acá, porque si el precio sigue cayendo un poco más, vos no vas a tener más capital para comprar. Esta tranquilamente puede ser una zona de compra y tu segunda zona de compra tendría que ser para mí cerca de esta zona de volumen importante. Y vos me dirás, ¿pero por qué pensás que va a subir a partir de ahora si tenemos una zona de volumen importante? Porque el hecho de que suba a partir de acá no quiere decir que Bitcoin no vaya a buscar los $91.500. ¿A qué me refiero con esto? A que Bitcoin tranquilamente puede a partir de acá buscar un movimiento alcista, romper el máximo anterior y a partir de ahí sí buscar caídas más fuertes. ¿Esta es una proyección que yo estoy diciendo que va a suceder con certeza? No. Vamos paso a paso. Ahora, lo que quiero dejar en claro es que el hecho de que diga que a partir del precio actual Bitcoin puede empezar a subir no significa y no es equivalente a decir que el precio nunca va a tocar o nunca va a volver a los $91.000. Porque si nosotros trazamos este panorama, borremos esta barra de resistencia, si nosotros trazamos esta proyección y nos vamos a un gráfico diario, vemos que es una posibilidad y una potencial proyección en gráfico diario totalmente viable. El precio rompa este techo que se formó, que acá la gente quizá entre en mayor FOMO. ¿Por qué? Porque acá a partir de romper esta resistencia, estaríamos además llegando a esos 100.000 tan buscados y ahí encontremos alguna que otra caída a partir de los 100.000, 101.000. Cuando mucha gente entra en FOMO porque rompamos esos 100.000, ese número, el cual a mucha gente evidentemente le va a traer bastantes ganas de comprar. Cuando estemos ahí el precio puede estar cerca de una media de 55
y puede ser una buena posibilidad para entrar al mercado ya pensando en un gráfico diario. Hoy para mí hay entradas en gráfico de 4 horas, no en gráfico diario. En gráfico diario las entradas tendrían que estar allá por los 89.000 o 90.000 dólares. Sin embargo, quiero que vayamos paso a paso entonces. Principalmente borremos esta línea y dejemos solamente esta. Para mí a partir de acá, proyección alcista. Si el precio no sube y sigue cayendo, mi segunda zona de compra sería a lo largo de toda esta zona importante de volumen que tenemos. Todas estas barras amarillas son órdenes de compra en las cuales no tenemos la certeza de que el precio la vaya a buscar, pero si el precio llega ahí, sí tenemos que aprovechar para comprar. Al menos los que no hayan comprado en precios anteriores o los que tengan mucha liquidez todavía y quieran seguir invirtiendo en Bitcoin. También el hecho de que Bitcoin llegue a estos precios, no al precio actual, sino a la barrera de entre los 91.000 y 89.000, sería una gran posibilidad y un gran retroceso para comprar altcoins. Si vos no estás involucrado en altcoins, obviamente para mí ya las estás agarrando a mitad de camino. No obstante, sería una buena zona de incorporación a algunos otros proyectos que vos pienses que pueden tener buenos rendimientos. Y ahora quiero que nos vayamos a la dominancia de Bitcoin. ¿Por qué quiero que nos vayamos a ver este gráfico? Este gráfico obviamente no es un activo, sino que representa el porcentaje de capital total que hay en el criptomercado que está destinado a Bitcoin y no así a Ethereum o cualquier otro proyecto que no sea Bitcoin. Es decir, hoy estamos en un 58,66%, lo que representa esto es que estamos con un 58,66% total del capital cripto en Bitcoin. Esto es importante para tomar noción de la relevancia que tiene Bitcoin, ¿no? Cuando nosotros hablamos de proyectos como CTRX, Ray, Siacoin, bueno, muchos que estuvimos analizando en los últimos videos, es importante entender lo insignificante que son en cuestión de capitalización a comparación con Bitcoin, al punto de que hoy el 60% del dinero está destinado a Bitcoin, habiendo tantos y tantos proyectos por invertir. Ahora, ¿qué estoy notando en este gráfico? Que por primera vez desde junio de este año estamos vulnerando ya la media de 55 dos veces en un lapso de tiempo corto, cuando esta media de 55 generalmente funcionaba como un soporte perfecto a partir del cual empezábamos a subir. Si bien a partir de acá comenzamos a subir y a partir de acá por ahí también encontramos a un rebote alcista, ya vemos que las caídas son mayores. Principalmente, a ver, esto puede significar lo que ya significó en criptos, que tengamos un primer bombazo alcista en criptomonedas. Recordemos que muchos proyectos subieron como mínimo un 40% y como máximo un 200%. Ya tuvimos a un 200% en ADA, por ejemplo, o en REI. Creo que en REI tuvimos a un porcentaje de rentabilidad mayor incluso. Entonces, si nosotros ahora vemos que el gráfico de la dominancia empieza a ser un rango en los próximos días, esto es un gráfico diario, o sea, cada vela japonesa representa un día. Si nosotros de acá a fin de año, enero, febrero del 2025, vemos que empieza a ser una especie de rango, quizás superando algún máximo anterior, pero no siguiendo con el movimiento para casi parabólico de tendencia alcista que teníamos, podemos empezar a ver, o mejor dicho, a seguir viendo explosiones en criptomonedas. Porque veamos nosotros que, con tal de que la dominancia en los últimos 4 o 5 días haya caído de un 61% a un 58-59%, porque básicamente estamos en 59% de dominancia, esto significó una gran explosión en las criptos. Entonces, si incluso nosotros podemos ver alguna que otra caída de esta forma de la dominancia de Bitcoin, podemos ver explosiones mucho mayores en criptomonedas. ¿Estoy diciendo que esto va a suceder? Es imposible saber si este panorama es posible. No obstante, si esto sucede, tranquilamente podríamos ver explosiones mayores en criptos, como yo creo que van a suceder de acá a como mínimo marzo del 2025. Si vos tenés dudas en cuáles incorporarte o cuáles son las que todavía no estallaron al alza, yo tengo un video, el cual lo voy a dejar acá arriba, que es solamente para los miembros, en el cual analizo criptos que todavía no estallaron y que para mí tienen un potencial panorama de explosión, un potencial panorama explosivo de acá a los próximos meses. No obstante, nos tenemos que cuidar mucho con las expectativas que tengamos en cripto. Siempre voy a hablar de las expectativas. Si vos pensás que ahora, por ejemplo, Gala va a subir un 4.000% a partir de acá, o que derecho se va a ir a máximos anteriores y hacer ese 1.800%, puede pasar, sí. Ahora, repito, para mí las criptos lo que tenemos que esperar es que rompan algún máximo anterior, el cual sería en el caso de Gala este máximo que tenemos acá, para comenzar a pensar en tomar ganancias. Después, si el precio sigue subiendo, bueno, tomemos un 80-75% de ganancias y dejemos correr el resto por si vemos esa explosión gigante hasta máximos anteriores. Ahora, con una dominancia de Bitcoin tan pero tan alta, no estoy diciendo que en otros casos o en casos anteriores no haya sucedido lo mismo y las criptos no hayan explotado. No obstante, seamos cautelosos y entendamos que un 400-500% en cripto es una ganancia perfecta, es una ganancia buenísima y una rentabilidad perfecta para salir, tomar ganancias y entender que Bitcoin, cuando vuelva a caer, cuando vuelva a tener esa caída grande,
caída grande, no estoy hablando de caída de $1000, no, una caída grande de 10.000, $20.000, que en un futuro les aseguro que va a volver a suceder, las criptos van a sangrar también. Entonces, aprovechamos a tomar posición en las que todavía podemos tomar posición, pero entendamos cuándo salirnos. Porque, por ejemplo, en Gala, desde el mínimo anterior hasta este supuesto target que yo estoy poniendo, el cual estaría superando el máximo anterior, tendríamos un 1000% de ganancia. No estoy hablando desde el precio actual, estoy hablando desde el mínimo. Tendríamos un 1000% de ganancia, un por 10, lo cual sería algo, pero a ver, al menos para mí totalmente satisfactorio. Si para vos es poco porque estás esperando un 2000, un 3000, un 4000%, un por 40, bueno, yo creo que hay que controlar el FOMO y hay que controlar las expectativas en cuanto a las criptomonedas, porque puede ser peligroso si no controlas las expectativas que el precio suba y que vos, en vez de vender, te quedes metido adentro de un proyecto que pensás que va a subir un 2000% más, y ahí lo que haga ese proyecto sea caer y a vos básicamente te encuentre en el mismo precio en el cual compraste. Yo te aseguro que eso psicológicamente te golpearía mucho. Entonces, a partir de los precios actuales que tenemos en cripto, cuando veamos un 400, 300, 400, como mucho 500% de rentabilidad, no estaría de más tomar ganancia. ¿Estoy diciendo que no van a subir más? No, claramente no, van a subir más. Ahora, cuidado con emocionarnos de más y no saber cuándo salir. Entonces, gente, le pueden dar me gusta al video, se pueden suscribir, también pueden, si quieren ustedes, profundizar todos estos conceptos que estamos viendo en los videos públicos en la sección de comunidad privada, en la cual ustedes acceden si se unen al canal. Van a poder ahí acceder a contenido mucho más específico, a contenido educativo en el cual hacemos análisis en tiempo real, es decir, no analizamos el pasado, hacemos proyecciones en las que analizamos mucho más argumentos y razones por las cuales esas entradas son alcistas, son bajistas. Entendemos, tratamos de entender mucho mejor la cuestión de la gestión de riesgo, de dónde poner el stop loss, de por qué poner el stop loss, de cuándo hacerlo. Entonces, si quieres acceder a todo ese contenido, puedes unirte al canal. No obstante, con que te suscribas, con que le des me gusta al video, a mí ya me ayudas un montón a que YouTube difunda mi contenido y yo pueda seguir haciendo muchos más videos así por semana. Nos estamos viendo en el próximo. Cuídense, tengan buen comienzo de semana y chau.